Beneficios de la justificación, parte 6, con el pastor Esteban Cabezas. Es nuestro deseo que usted esté siendo bendecido, su familia, sus ministerios, sus empresas y todo lo que ustedes estén haciendo en sus vidas personales, estén siendo bendecidos por el Señor. Es el deseo de este ministerio. Agradecidos con Dios, como siempre, por estar aquí una vez más. Hoy continuamos con este tema tan maravilloso que nos ha estado ocupando varios días. Es la palabra del Señor, esta epístola a los romanos, tan extraordinario, ¿verdad? Que nos trae tanta enseñanza, nos trae tanta bendición. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este espacio, esta prédica de hoy, para que sea de mucha bendición para sus vidas y para sus familias. Gracias te damos, Señor, en esta hora por estar aquí una vez más. Estamos muy agradecidos por este momento, muy agradecidos con tu Espíritu Santo por guiarnos, por darnos esta palabra maravillosa que nos bendice tanto, cada día nos fortalece. Gracias, Señor, por las personas que nos están viendo, hermanos, personas que asisten a alguna iglesia, que también reciben mensajes en la iglesia, y personas que también no te conocen, no te han conocido, Señor, como Salvador y Señor. Hoy también puedan escuchar esta palabra y usted pueda tocarles el Espíritu Santo en sus corazones para que ellos también puedan tomar esa decisión tan sabia y tan importante en sus vidas, que es conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, continuamos con este tema, ¿verdad?, de beneficios de la justificación, que estamos ahí ubicados en el capítulo 5 de Romanos. Hoy vamos a estar viendo el versículo 5 de ese capítulo 5 de Romanos. Pero antes, a manera de introducción, quiero leer 5 versículos del Salmo 103, allí para que podamos empezar el tiempo maravilloso. Deleites en el Señor, tome su lapicero, su cuaderno, su Biblia, y también apunte ahí, haga notas del tema, de los textos bíblicos que vamos a dar. Es un tiempo maravilloso, o sea, un tiempo de gozo. Siempre que estamos ante la palabra tiene que ser una fiesta, un gozo, una alegría, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y se dice la palabra de Dios porque eso fue lo que Dios dijo. Cada vez entonces que estamos frente a la palabra, estamos escuchando la voz de Dios. Eso es lo que Él dijo, es lo que nos dice a nosotros, y es la palabra directa del Señor. Dice Salmo 103 entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. El título del Salmo es Alabanza por las bendiciones de Dios, un Salmo de David. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendiga alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, vemos ahí que el salmista, primeramente, lo primero que él hace es hablar con su ser interior, con su alma, con el David interno, ¿verdad? Es posible que David estaba pasando por algún momento, tal vez un poco de desánimo, un poco, se había estado un poquito tal vez desconectado de la presencia del Señor, que a todos nos pasa a veces, ¿verdad? Nos bajamos un poquito, sentimos como que estamos un poquito bajos espiritualmente, y posiblemente David estaba pasando en ese momento alguna situación difícil en su vida, y entonces él tiene que hablar con su ser interior. Él habla con el David interior, ¿verdad? Que a veces también nosotros debemos hacerlo. Y él habla con el alma de él, dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él comienza a enumerar, por lo menos hay 5 beneficios ahí que podemos ver del versículo 3 al versículo 5, y comienza a decir: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Qué gran beneficio, ¿verdad? Qué gran beneficio. El perdón de los pecados encabeza la lista, dicho sea de paso, de esos beneficios que David está diciendo, encabeza la lista el perdón de los pecados, porque es el beneficio más importante que podemos recibir. El perdón, la absolución total de nuestros pecados, una limpieza de nuestra culpa, de nuestra cuenta con Dios es limpia, es borrada, y somos perdonados. El perdón de los pecados en la Biblia es un tema clarito, es un tema de toda la Biblia, es un tema contundente y muy firme en la palabra del Señor. El segundo beneficio es, dice, Él es
quien sana todas tus dolencias. Qué bueno, la sanidad, ya después de la sanidad espiritual viene la sanidad física, que también es un beneficio, yo diría que está en segundo lugar, la salud espiritual primero, la salud física de segundo, es también otro beneficio extraordinario. Lo tercero que dice es el que rescata el hoyo de tu vida. Cuando nuestra vida está en ese momento difícil, ¿verdad? Que nos sentimos como en un pozo profundo, Él nos rescata, Él nos saca de allí. Es otro beneficio maravilloso. También dice el que te corona de favores y de misericordia. Ya viene la parte ahí más material, ¿verdad? Más física, que nos corona de favores y de misericordias. Todos los días nos bendice el Señor con todas las cosas que nos da diariamente, ¿verdad? Y el otro dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Entonces Dios nos da todos sus beneficios. Quise leer este salmo, estos versículos de Salmo 103, para introducir, porque estamos hablando de los beneficios de la justificación. Esos beneficios que David cita ahí son beneficios maravillosos, ¿verdad? Él le dice al alma de él, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, nuestro ser interior, nosotros no debemos de olvidarnos de todos estos beneficios que estamos hablando. Todos son beneficios que Dios nos ha dado, nos ha regalado, nos lo ha dado gratuitamente. Y no podemos olvidarnos, ¿verdad? De esos beneficios. El Señor le dice al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12, les dice, cuando ustedes entren a la tierra, que ustedes no hicieron nada por esos edificios, por esas tierras, por esos viñedos que van allá a disfrutar, todo está ahí sembrado, dice, y entren allá, dice, cuando estén allí, estén disfrutando de todos los beneficios, no se olviden de quién fue el que les dio todas esas cosas. Entonces el salmista quiere decirle al alma de él, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ojalá que usted y yo, que hemos recibido tantos beneficios de Dios, ¿verdad? Que hemos sido salvos y que nos ha bendecido el Señor con tantas cosas materiales, nunca nos olvidemos de los beneficios de Dios, porque cuando nos olvidamos de esos beneficios, nos vemos personas malagradecidas, nos vemos personas quizás desobedientes con Dios, y ese agradecimiento y ese no olvidarnos de lo que Dios nos ha dado, nos mantiene en el camino correcto, nos mantiene siempre agradecidos con Dios, nos mantiene siempre sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. Entonces pasamos al capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? El versículo 5, vamos a leerlo y luego vamos a tratar de desglosarlo ahí en 3 partes, como siempre hacemos con ese versículo. Cada versículo tratamos de desglosarlo o de dividirlo en tres partes, ahí conforme a la capacidad que Dios nos da. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bueno, lo primero que dice el versículo, y la esperanza no avergüenza. Yo en el tema pasado hablé algo sobre la esperanza, ¿verdad? Pero como es un tema tan amplio y la palabra de Dios como es tan profunda y es insondable, como dice el apóstol Pablo, nunca escucharemos un mensaje, nunca escucharemos una prédica, incluso del mismo pasaje, de la misma palabra, nunca escucharemos las mismas cosas. Entonces, hoy quiero ahondar un poquito más en lo que es este tema de la esperanza, ¿verdad? Dice que la esperanza no avergüenza, la esperanza de nosotros no nos avergüenza. Al cristiano nunca será avergonzado por la esperanza que él tiene. La esperanza del cristiano está bien fundamentada, está fundamentada en la palabra de Dios, está fundamentada en la escritura, está fundamentada no en la palabra de un político, no en la palabra de un hombre, no en la palabra de un hombre que también no tiene que ser mentiroso, ¿verdad? Los hombres, como humanos que somos, podemos quedar mal, estamos limitados por la circunstancia, por la distancia, por todas las cosas estamos limitados. De repente entonces una persona promete algo a alguien y pues que puede que le quede mal, aunque no lo quiera así, le queda mal porque somos humanos. Pero como nuestra esperanza está fundamentada en Dios, en Él está fundamentada nuestra esperanza, entonces estamos seguros de que esa esperanza no nos va a defraudar y no nos va a avergonzar, porque está fundamentada en el Dios que todo lo puede, que no está limitado por la circunstancia, que no está limitado por la distancia, que no está limitado por ninguna situación. Él es Dios y Él tiene todo el poder. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, así que está nuestra esperanza bien fundamentada en Dios, y por eso es que nuestra esperanza no nos avergüenza. El Salmo 22, y como dije, quiero hablar un poquito más sobre la esperanza, ¿verdad? Que es un tema tan lindo en la palabra del Señor. Y el Salmo 22, ¿verdad? El Salmo 22, dice así el Salmo 22, de los versículos 4 y 5, dice algo muy lindo allí. El salmista David, dicho sea de paso, el Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla de los sufrimientos del Señor Jesús, ¿verdad? Pero los versículos 4 y 5 dice, en ti esperaron nuestros padres, dice el salmista. Este salmo también es del salmista David. En ti esperaron nuestros padres, esperaron en ti
dice, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, hay tres cosas por lo menos que los padres, ¿verdad?, del pueblo de Israel, digamos, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, esperaron en Dios en tantas ocasiones, ¿verdad? Los reyes de Israel esperaron en Dios en momentos muy difíciles, en momentos de guerra, en momentos de depresión, en momentos de situaciones muy difíciles. Ellos esperaron en Dios, ¿verdad? Y no fueron avergonzados. Tres cosas hicieron así, según dice el versículo 4 y 5, tres cosas hicieron ellos. Dice, esperaron, clamaron y confiaron. Dice, esperaron en ti y, ese es el resultado de esperar, y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. El resultado de clamar a Él, fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados, ¿verdad? Entonces ellos esperaron en Dios, ellos confiaron en Dios, dice, Él los libró, Él los ayudó y no fueron avergonzados. Entonces, la esperanza en nosotros, siempre que el pueblo de Israel esperó en Dios y fueron obedientes, por supuesto, porque la esperanza también tiene que ir acompañada de obediencia, porque también ellos tuvieron sus fracasos, sus situaciones difíciles, algunos reyes vinieron, los oprimieron, le hicieron grandes estragos, porque ellos andaban en desobediencia con Dios. Además de la espera, tiene que ir la integridad, tiene que ir la obediencia a Dios. Es un conjunto de cosas que luego entonces vienen a cumplirse las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? De acuerdo a la obediencia y ese tiempo de espera. Y ni qué hablar de Abraham, ¿verdad? Podríamos hablar de tantos ejemplos hoy, pero creo que poner dos ejemplos sobre el hecho de que esperar en el Señor, la esperanza no avergüenza, creo que dos ejemplos para hablar de otras cosas también en relación a los otros puntos, dos ejemplos es más que suficiente, ¿verdad? Como dicen, para muestra un botón. Estos dos ejemplos nos quedan a nosotros más que claro de que los que esperan en Dios nunca serán avergonzados, nunca. Si usted está esperando en Dios por alguna razón, por alguna cosa, algo que Él le ha prometido, algo que le ha dicho, hágalo con confianza y usted no va a ser avergonzado. Romanos capítulo 4, ¿verdad? En la misma epístola de Romanos capítulo 4, versículos 17 al 21, dice, hablando de Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Entonces, vemos ahí el ejemplo de Abraham, un hombre que esperó en Dios, ¿verdad? Dice que esperó, era en esperanza contra esperanza. Hay una versión que dice que esperó contra toda posibilidad, contra toda... no había ninguna posibilidad de que Abraham y Sara pues tuvieran un hijo a esa edad, ¿verdad? Es imposible, médicamente imposible, científicamente imposible, de que una persona, ya Abraham tenía 100 años, Sara tenía casi lo mismo, Sara era estéril, nunca había dado a luz hijos, su vientre era sequito como una pasa, ¿verdad? Nunca había tenido un bebé en ese vientre, y sin embargo a Dios se le ocurre, ¿verdad?, decirle a esa edad a Abraham de 100 años y a Sara que iban a tener un bebé. Bueno, fue tanto el asunto, ¿verdad?, que dice Sara que cuando Sara escuchó al ángel que le estaba dando esa promesa a Abraham, dice que se rió, ¿verdad? O sea, es casi causa de risa. Uno le dice a un médico ahora que en cuánta edad una mujer puede tener un hijo, y bueno, ya de 35 años ya es un embarazo riesgoso. Bueno, imagínese los 100 años, o sea, ni pensarlo, un médico se reiría y decía, no sé, definitivamente no sé qué le pasa, usted viene con eso, es imposible, sumamente imposible. Sin embargo, a Dios se le ocurre, ¿verdad? Porque Dios es el que hace todas las cosas. Dios es un Dios creativo, un Dios que hace milagros, y Él le dice a Abraham y a Sara que van a tener un hijo. A ellos les dio risa, bueno, era de pensar que les diera risa. Sin embargo, Dios dijo, no, yo les voy a dar un hijo a ustedes, y de Sara va a salir el padre de la raza hebrea. Y efectivamente así fue. Abraham creyó, dice la palabra del Señor, en esperanza contra esperanza, o sea, contra toda posibilidad. Él creyó, él esperó en Dios y no fue avergonzado.
¿verdad? Si él hubiera dicho a alguien que estaba esperando que Sara y él iban a tener un bebé, cualquier persona se hubiera burlado de ellos. Pero bueno, como estaban creyendo en Dios, como estaban creyendo en la palabra del Señor, lo que Dios les había prometido, ellos esperaron y no fueron avergonzados. Vino Isaac y vino Jacob y vino la raza hebrea, ¿verdad? Y hoy tenemos al bendito pueblo de Israel que vino de esa promesa. De hecho, nacido de un vientre estéril, nace una nación tan poderosa como ha sido Israel, tan bendecida por Dios hasta el momento. Bendito sea el Señor, del padre Abraham, que también es nuestro padre por la fe. Entonces vemos ahí que la esperanza no avergüenza. Como dije, la esperanza en Dios es certera, es firme, es confiable. Podemos estar seguros de que si esperamos en Dios, todas las promesas de Dios, de hecho, todas las promesas de Dios, para todas las promesas de Dios se ocupa la esperanza. O sea, para la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, todos los eventos escatológicos que van a suceder en el futuro, todos tenemos esa esperanza, ¿verdad? Por fe, confiamos en Dios y sabemos, estamos seguros de que como está la palabra del Señor, y fue Dios el que lo dijo, esa esperanza no nos va a avergonzar. Será exactamente como Dios lo ha dicho, se va a cumplir exactamente como Dios lo ha dicho, no va a haber ninguna alteración, ni una jota, ni una tilde, dejarán de cumplirse la palabra del Señor. Así que nuestra esperanza es una esperanza que nunca nos va a avergonzar. Bendito sea el Señor. Bueno, el segundo punto allí en el versículo 5, ¿verdad? Es que dice, porque, ¿verdad? La esperanza no avergüenza, dice, porque, ese porque es un seguido, ¿verdad? Es la parte B en la cual estamos dividiendo el versículo. Vamos a dividir en parte A, parte B, parte C. Estamos en la parte B, que es, dice, porque, ¿verdad? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No es que dice que el amor de Dios se nos dio en gotitas, ¿verdad? Se nos dio allí una gotita, no. Dice que ha sido derramado. Eso es como tomar un recipiente con agua y tirarlo, ¿verdad? Eso ha sido derramado en nuestros corazones, el amor del Señor. Entonces, el amor de Dios, en este aspecto, podemos dividirlo, o yo quiero subdividirlo en dos partes, ¿verdad? Esta segunda parte quiero subdividirlo en dos partes. Primeramente, cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, primeramente quiero hablar del amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, ¿verdad? Hay un texto muy conocido por todos que dice, San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en primer lugar, cuando habla del amor que ha sido derramado en nuestros corazones, primeramente es hablar del amor que Dios ha mostrado a nosotros. Bueno, de hecho a toda la humanidad, ¿verdad? Pero es el amor que nos rescató a nosotros. Dice que de tal manera, o sea, a tal extremo, de tal forma, ¿verdad? Amó Dios al mundo, nos amó a nosotros, y que ese amor lo llevó a entregar a su Hijo unigénito por nuestros pecados. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es un amor extraordinario. Nadie tiene ese amor, nadie entregaría un hijo, mucho menos por gente pecadora, por gente que está tan sucia, tan llena de pecado, ¿verdad? Tan inmunda. Nadie entregaría un hijo, ¿verdad? Para que muera por una persona que está en semejante situación. Pero Dios nos amó de tal manera a nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que nos salvara, nos rescatara. Él vino, todos sabemos lo que dice la Escritura, de la forma. De hecho, el Salmo 22 que leí primero, o el segundo, narra los dolores, las agonías del Señor, donde Él pasó por tantas situaciones difíciles, ¿verdad? Dice que le mesaron la barba, le arrancaron la barba, lo escupieron, lo injuriaron, le golpearon de bofetada, le hicieron muchas cosas, y Él vino a pasar todo ese sacrificio, ¿verdad? Por último lo mataron en la cruz, por último lo clavaron, allí estuvo clavado en la cruz todas aquellas horas, hasta que su cuerpo no resistió y murió. Eso lo pasó Él por nosotros. Ese fue el amor que Él derramó el amor que Él tenía, que Él derramó en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Entonces, en primera instancia, estamos viendo el amor de Dios hacia nosotros. Lo segundo que vemos ahí es que una vez que nosotros tenemos ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Como dije, ahora el amor que debemos compartir con los demás, ¿verdad? El amor que ahora debemos compartir con los demás. San Juan capítulo 15, el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente en relación a eso. San Juan capítulo 15, versículo 22. Dice, bendito sea el Señor. San Juan capítulo 15, versículo 12, más bien. San Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, Jesús nos dice que esto es un mandamiento. O sea, este versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Entonces, no es una sugerencia lo que el Señor nos está haciendo ahí. Es un mandamiento. Que así como Él nos amó a nosotros, dice, así como el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, así como Cristo nos mostró ese amor, muriendo con nosotros en la cruz, ahora Él dice que ese mismo amor tenemos que nosotros compartirlo. Es un mandamiento, ¿verdad? No es un asunto que queramos o no queramos, no. Y si no tenemos ese amor de Dios en nuestros corazones, es porque quizás no estamos bien alineados con Dios. Pero comenzamos a buscar al Señor, comenzamos a meternos con el Señor, y Dios comienza a poner ese amor en nosotros, no solamente por los hermanos de la iglesia, no solamente por la gente que son afines con nosotros, no, sino por las personas que están en el pecado. La gente que está en el mundo, hundida en el pecado, esas personas también necesitan de nuestro amor. Y cuando ya se refiere a la iglesia, Hebreos 13:1 dice que debe permanecer el amor fraternal. El amor fraternal es ese amor entre hermanos, el amor de la iglesia. En estos tiempos que estamos pasando tan difíciles, creo que los tiempos van a ser aún más difíciles, como he dicho en muchas ocasiones. Esto no tiene así como un augurio que vaya a mejorar. La Biblia de hecho no dice que vaya a mejorar. Esto va a ir cada vez peor. Entonces, cada vez tiene que existir y haber más ese amor fraternal entre los hermanos, ¿verdad? Ayudarnos mutuamente, estar pendiente del hermano que tiene necesidad. La iglesia primitiva, de hecho, es una iglesia que se amaban tanto que dice que no había entre ellos ningún necesitado. Bueno, yo creo que ese amor lamentablemente hoy se ha diluido un poco, ¿verdad? Hoy en tanto afán y tanto corre-corre y tanto asunto de la vida, nos olvidamos muchas veces que pertenecemos a una iglesia, que pertenecemos a un cuerpo, ¿verdad? Donde tenemos que estar velando unos por otros, ayudándonos mutuamente, y que permanezca ese amor, porque el amor tiene que manifestarse, el amor tiene que revelarse, el amor tiene que mostrarse, no solamente decir que yo amo al hermano, sino hay que estar ahí pendiente en qué podemos colaborar. Entonces, ya que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como dije, y Él lo mostró, y Él fue evidente ese amor, ahora nosotros ese amor tenemos que mostrarlo también a los demás. Bendito sea el Señor. Esa es la parte entonces B del versículo 5 de Romanos capítulo 5. Ahora pasamos a la parte C del versículo 5. ¿Cuál es la garantía de todo esto? ¿Quién nos da la garantía de todo esto? Bueno, al final del versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Usted puede ver ahí que dice primero, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, toda esta, la garantía de toda esta bendición, de todos estos beneficios, la da el Espíritu Santo, que es el que nos da esta garantía de todas estas cosas que hemos venido diciendo. El Espíritu Santo, entonces, es el dador de todos estos beneficios. El Espíritu Santo mora en el creyente. Según dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ahí un poquito más adelante, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, si cambiáramos este versículo, Pablo lo hace en forma de pregunta, en forma interrogante, ¿verdad? Pero si lo hiciéramos a manera de afirmación, ¿verdad? Cambiáramos el sentido, en lugar de ser una interrogante, hacer una afirmación, decir, tienen que saber que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok, entonces, el Espíritu de Dios mora en el creyente, ¿verdad? Pues esa es la garantía de lo que hemos estado diciendo en esta noche, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros, hay otro pasaje, ¿verdad?, donde Pablo dice, en Romanos 8:11, dice dice que el apóstol Pablo dice en otro pasaje, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si nosotros somos hijos de Dios y tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad?, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Una vez que usted es salvo, que yo soy salvo, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestros corazones. Nos convertimos nosotros entonces en el templo. Ya el Espíritu Santo no va a morar en un templo hecho de cemento ni de madera, sino que va a morar en nuestros corazones. Así que si usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted no tiene que tener ninguna duda que el Espíritu de Dios mora en usted. Bueno, más bien, si no somos hijos de Dios, como Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, todo lo que somos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Eso no hay duda.
Esa es la garantía de todos estos beneficios que hemos estado hablando en las enseñanzas anteriores. La garantía de todo esto es el Espíritu Santo. Él es el que nos da esta revelación, Él es el que nos trae esta palabra y nos hace estar seguros de todos estos beneficios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo de nuestro Señor. Dice que el Espíritu Santo nos reviste de poder. Hechos 1.8. Hechos 1.8 dice, fue la promesa que Jesús les dio a los apóstoles, ¿verdad? Una vez que se fue al cielo, les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, no solamente es el garante de estos beneficios, sino que también el Espíritu Santo nos reviste de poder. Nos reviste de poder para hacer la obra del Señor, nos reviste de poder para hablarle a la gente de Cristo, nos reviste de poder para ser buenos discípulos del Señor, para ser discípulos también otras personas. El Espíritu Santo es el que nos capacita para hacer la obra del Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Él es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hablamos a alguien de Cristo, Él es el que convence a esas personas. Él es el que hace que las personas tengan ese anhelo y ese deseo de recibir a Jesús en sus corazones. Si el Espíritu Santo no convence a las personas, por muy bien que hablemos nosotros, por muy bonito que hablemos, por mucho que sepamos de la Escritura, por mucho poder de convencimiento que tengamos, no va a suceder nada. Es un asunto espiritual. El Espíritu Santo es el que trata con el espíritu de las personas. Ellas son las que al final van a decidir cuando reciben a Cristo en su corazón, de acuerdo al trato que el Espíritu Santo tenga con ellos. Entonces el Espíritu Santo también nos reviste de poder. Y por último, el Espíritu Santo nos resucitará igual que a Jesús. Según Romanos 8:11, en la misma epístola de Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice así, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, ¿verdad? Y esa es una interrogante de Pablo, ¿verdad? Diciendo, bueno, si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, ¿verdad? El que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos nos va a resucitar a nosotros también. El que levantó a Jesús de los muertos, ¿verdad? Aquel día glorioso, cuando él al tercer día se levantó de los muertos, ¿verdad? Después de estar 3 días en la tumba, se levantó porque la tumba en la muerte no lo podía detener, dice la palabra del Señor. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, también dice que nos vivificará a nosotros el día que venga la resurrección de los muertos de la iglesia del Señor. Entonces, qué interesante es saber, ¿verdad?, que el Espíritu Santo en el creyente cumple un montón de cosas importantes. Por eso sí que es por el Espíritu Santo, ¿verdad? El versículo 5, ahí estábamos leyendo, dice, por el Espíritu Santo que nos ha dado. No dice que nos va a dar, no, que nos ha dado. Como dije, el día que ustedes aceptamos a Cristo, ese día vino el Espíritu Santo sobre nosotros, fuimos salvos y además de eso, el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. Por eso es que también, pues tenemos que cuidar nuestros cuerpos, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar nuestra integridad todos los días, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Él, donde quiera que usted y yo caminamos, donde quiera que usted y yo andamos, donde quiera que usted y yo vamos, ahí está el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Él está en nosotros, con nosotros y en nosotros. Antes estaba con el pueblo de Israel, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba con ellos, ahora no está con nosotros, está en nosotros. Es algo muy importante que tenemos que tener bien claro nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, en esta noche hemos visto este versículo 5, ¿verdad? Romanos capítulo 5, un versículo maravilloso. Para recapitularlo, dice el versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Usted está esperando en Dios, como dije, espere confiado, Dios no lo va a avergonzar. La gente puede burlarse de usted, la gente puede decir muchas cosas, pero usted dice, no, yo estoy esperando, no estoy esperando la promesa de un hombre, estoy esperando la promesa de mi Dios y yo sé que Él no me va a fallar. Bendito sea el Señor. También dice que por el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Como dije, no tiene que dudar del amor de Dios. Dios te ama. El hecho de que estés pasando por una situación difícil no significa que Dios no te ama. Dios te ama porque si envió a su Hijo por ti, dice el apóstol Pablo que si Él nos dio a su Hijo, no escatimó en su propio Hijo, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Es lógico. Si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo por usted ni por mí, ¿cómo nos va a dar ahora con Él todas las cosas? Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor nos ama.
nos ama mucho, mucho, mucho. Él nos ama incondicionalmente. Bendito sea el Señor. Pero también tenemos que amar a las personas. Ese amor mostrado a la gente, ¿verdad?, que nos rodea, a la iglesia, y también a las personas que no conocen a Cristo. Y también sabemos, entonces entendemos que tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros, que nos capacita día a día para seguir adelante, para avanzar en el camino del Señor y para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Gloria al Señor. Quiero orar por ti, como siempre lo hacemos. No podemos despedir este espacio sin orar por usted, para que Dios te fortalezca, para que Dios te ayude, para que usted sepa que el Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo es el paracleto, es el bordón, es el que nos sustenta, es el que nos guía, es el que nos conduce a la verdad. Él nos enseña la palabra, Él nos recuerda la palabra, Él nos da ese espíritu de revelación para que podamos entender la palabra del Señor. Y que entiendas que, bendito sea el Señor, que estamos completos, como dice Colosenses 2:10, estamos completos en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias en este momento. Oro por las personas que nos están viendo, que son tus hijos, que son tus discípulos, Señor, para que usted los bendiga, para que usted los fortalezca, para que usted los guíe en todo lo que ellos emprendan, Señor. Que no dudemos nunca de que somos tus hijos, que no dudemos nunca de que todos estos beneficios de los cuales estamos hablando son de nosotros. Ya usted nos los adjudicó, no tuvimos que pagar nada, no tuvimos que hacer nada, usted nos dio gratuitamente. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, Señor, fortalece a mis hermanos en este momento, ayúdales, Señor, cualquier situación que estén pasando, fortalécelos, bendícelos, Señor, trae prosperidad a sus familias, trae, Señor, ayuda en todo lo que ellos emprendan para la gloria de tu santo nombre. También, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, usted puede rendir su vida a Dios en esta noche. Dígale: Señor, ahora entiendo que tú has derramado tu amor en mi corazón, que el amor tuyo fue manifestado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario me manifiesta y me muestra de tal manera que tú me amaste, Señor. Y estoy agradecido, te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Borra todos mis pecados con tu sangre preciosa, me arrepiento de todos mis pecados. Quiero que escriba mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y si tú vinieras hoy puede irme contigo. Si muriera, pueda estar contigo para siempre, Señor. Te doy gracias por mi salvación. Dígale: Señor, gracias porque tú me has salvado en este momento. Estoy agradecido contigo. Señor, también si hay personas que están enfermas, oramos por ellos, Señor, para que tú pongas tu mano sanadora, para que reprendas todo espíritu de enfermedad, Señor, todo problema, no importa lo grande que sea. Dijo el salmista en el Salmo 103, Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias también. No solamente nos perdona el Señor, sino que también nos sana nuestras dolencias. Estas enfermedades, por grande que sea, no importa, el Señor tiene poder superior. Dice que el nombre de Él es nombre sobre todo nombre. No importa el nombre que tenga tu enfermedad, el nombre del Señor es sobre todo nombre. Señor, ahí donde está esa persona, obra milagros, obra sanidades, pon tu mano, Señor, sanadora. Dios, desde aquí oramos por esas hermanos, por esas personas que están ahí, Señor, enfermos, para que tú hagas un milagro, Señor, y reprendas esa enfermedad en el nombre de Jesús. A los discípulos les decimos, como siempre, ¿verdad?, esta palabra, compartirla con las personas, no se le olvide compartir la palabra. Tenemos una medicina, como lo he dicho en otras ocasiones, que es una medicina contra el pecado, el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice, Romanos 1:16, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La salvación está en el Evangelio, la salvación está fundamentada en el Evangelio es el agente de la salvación de los pecadores. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga entonces, que la paz de Dios esté con ustedes, con sus familias, y que sus corazones sean guardados por el Espíritu Santo de Dios. Sigamos adelante, esperemos al Señor con confianza, esperemos al Señor con certeza, esperémoslo en alabanza, esperémoslo en adoración, prediquemos el Evangelio, compartamos con las personas el Evangelio, hagamos discípulos. Mientras viene el Señor no podemos estar estáticos, no podemos estar ahí sentados en una silla, no podemos estar esperando al Señor. Sí tenemos que estar esperándolo con expectativa, porque su venida es eminente, pero también tenemos que estar salvando las almas, predicando el Evangelio, en tanto que dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dios les bendiga entonces, y gracias por acompañarnos en este espacio. Para solicitar peticiones de oración, escríbanos al correo estebangus@gmail.com. Dios los continúe bendiciendo.